No espero que se dé crédito a la historia que me dispongo a contarles. Sin embargo, puedo asegurarles que no estoy loco, y esto no es sueño. Mañana moriré, y hoy quisiera aliviar mi alma. Mi deseo es mostrar al mundo una serie de simples acontecimientos domésticos que por sus consecuencias me han aterrorizado, torturado y finalmente destrozado la vida. A pesar de todo, no trataré de esclarecerlos. En el futuro llegará alguna inteligencia más serena, más lógica y menos excitable que la mía, que sin duda encontrará en las circunstancias que relato una serie normal de causas y de efectos. Desde mi infancia me caractericé por la ternura de mi corazón, que me había convertido en el juguete de mis amigos. Sentía además desde pequeño una auténtica pasión por los animales, y mis padres me permitieron poseer una gran variedad. Casi todo el tiempo lo pasaba con ellos y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter y cuando fui un hombre hice de ella una de mis principales fuentes de gozo. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón, sobre todo comparada con la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre natural. Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi gusto por estos compañeros domésticos, no perdió ocasión alguna de proporcionármelos de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color de oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño e incluso un gato. Permitan que les hable de este último. Se trataba de un menino muy fuerte y bello, completamente negro, y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era en el fondo algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía frecuentemente a esa antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas reencarnadas. No quiere esto decir que hablara siempre en serio sobre este particular, y lo mencionó únicamente porque así lo recuerdo. Plutón, así se llamaba el gato, era mi amigo predilecto. Solo yo le daba de comer, y donde quiera que fuese me seguía por la casa. Incluso me costaba trabajo impedirle que me siguiera por la calle. Nuestra amistad perduró así algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento, me avergüenza confesarlo, por causa del demonio de la bebida, sufrió una alteración radicalmente funesta. De día en día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal y con el tiempo la ataqué incluso con violencia física. Naturalmente, mi pobre mascota debió de notar el cambio de mi carácter. No solamente no le hacía caso alguno, sino que los maltrataba. Sin embargo, por lo que se refería a Plutón, aún despertaba él en mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro si por casualidad o afecto se cruzaban en mi camino. Pero mi mal me iba secuestrando poco a poco porque, díganme, ¿qué mal admite una comparación con el alcohol? Con el tiempo, el mismo Plutón, que envejecía y naturalmente se hacía un poco huraño, comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter. Una noche,
al regresar a casa completamente borracho, de vuelta de uno de mis frecuentes tugurios del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, lanzó en la mano un pequeño mordisco. De mí se apoderó entonces un repentino furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Pareció como si de pronto mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo y una ruindad demoníaca, empapada por la ginebra, se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas. Lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le arranqué un ojo. Me cubre la vergüenza, me abrasa, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando al amanecer hube recuperado la razón, cuando se hubieron disipado los vapores de mi crápula nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento por el crimen que había cometido. Pero todo lo más era un débil y equívoco sentimiento y el alma no sufrió sus acometidas. Volví a sumirme en los excesos y no tardé en ahogar en el vino todo recuerdo de mi acción. Mientras tanto, el gato fue recobrándose lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, en efecto, un aspecto espantoso. Pero después, con el tiempo, se fue convirtiendo en algo inapreciable. Según su costumbre, iba y venía por la casa, pero como debí suponerlo, en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. Me quedaba aún lo bastante de mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta antipatía en una criatura que tanto me había amado anteriormente. Pero este sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación, como si estuviera preparándose mi caída total e irrevocable. Entonces brotó en mí el espíritu de la perversidad. Afirmo que este espíritu de perversidad hubo de producir mi ruina completa. El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar y últimamente a llevar a efecto el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué de la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con él. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometía a mi alma inmortal hasta el punto de colocarla, si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. En la noche siguiente, al día que fue cometida una acción tan cruel, me desperté del sueño al grito de ¡fuego! Ardían las cortinas de mi lecho. La casa era una gran hoguera. No sin grandes dificultades, mi mujer y yo logramos escapar del incendio. La destrucción fue absoluta. Quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación. No intento establecer ninguna relación de causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad. Pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas el día siguiente al del incendio. Excepto una, todas las paredes se habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado tabique interior situado casi en la mitad de la casa. Contra él
se apoyaba en la cabecera de mi lecho. Allí, la fábrica había resistido en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuía a haber sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba la multitud y numerosas personas examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad las palabras extraño, singular y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi a modo de un bajorrelieve esculpido sobre la blanca superficie la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Apenas hube visto esta aparición, mi asombro y mi terror se volvieron incontenibles. Por fin, tras un largo periodo, alcancé la lucidez. Recordé que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre y el animal debió de ser descolgado por alguien del árbol y arrojado a mi cuarto por una ventana abierta. Indudablemente se hizo esto con el fin de comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal del muro, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen tal como yo la veía. Pude de esta manera satisfacer así a mi razón, aunque no por completo mi conciencia. La misma no dejó, sin embargo, de grabar en mi imaginación una huella profunda sobre el sorprendente caso que acabo de dar cuenta. Durante algunos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo este tiempo nació en mí una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los miserables tugurios que a la sazón frecuentaba, otro animal de la misma especie y de facciones parecidas que pudieran reemplazarle. Me encontraba sentado una noche, medio aturdido, en un bodegón infame, cuando atrajo repentinamente mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra o ron que componían el mobiliario más importante de la sala. Hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del tonel y me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima. Me acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón, al que se parecía en todo menos en un detalle menor. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este tenía una señal ancha y blanca, aunque de forma indefinida, la cual le cubría casi toda la región del pecho. Apenas puse en mi mano al animal, este se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza. Se restregó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Estaba claro, era el animal que yo buscaba. Continué acariciándole y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití. E inclinándome de cuando en cuando, caminamos hacia mi casa acariciándole. Cuando llegó a ella, se encontró como si fuera la suya y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. Por mi parte, no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él. Era, pues, precisamente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. Paulatinamente, estos sentimientos de disgusto y fastidio acrecentaron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia, una especie de vergüenza, y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Cierto, durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarle con violencia, pero gradual e insensiblemente llegué a sentir por él un horror indecible y a eludirle en silencio como si huyera de la misma peste. Sin duda, lo que aumentó mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice a la mañana del siguiente día de haberlo llevado a casa. Igual que Plutón, también él había sido privado de uno de sus ojos. Sin embargo, esta circunstancia contribuyó a hacerle más grato a mi mujer, que, como he dicho, ya poseía grandemente la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo mi rasgo característico y el frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros.
Sin embargo, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa a mi odio hacia él, con una tenacidad imposible de hacerles comprender. El animal seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus caricias espantosas. Si me levantaba para andar, se metía entre mis piernas y casi me derribaba, o bien clavando sus largas y agudas garras en mi ropa, trepaba por ellas hasta mi pecho. En esos instantes, aun cuando hubiera querido matarle de un golpe, me lo impedía en parte el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, el verdadero terror del animal. Este terror no era el de un mal verdaderamente, el de un mal físico, y no obstante, me sería muy difícil definirlo en otro modo. Casi me avergüenza confesarlo. Aún en esta celda de malhechor, casi me avergüenza confesar que el horror y el pánico que me inspiraba el animal se había acrecentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar. Mi mujer no pocas veces había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca de la que he hablado y que constituía la única diferencia perceptible entre el animal extraño y aquel que había matado yo. Por más que me esforcé en ignorarlo, esa mancha había terminado por adquirir la nitidez de una forma perfectamente definible. Ahora puedo decirlo, la imagen de una cosa abominable y siniestra, la imagen de la horca, lúgubre y terrible máquina de espanto y crimen, de muerte y agonía. Yo era ya entonces, en verdad, un miserable más allá de la miseria posible de la humanidad, una bestia bruta engendrada en mí. Ni de día ni de noche conocía yo la paz del descanso, ni un solo instante durante el día me dejaba en paz el animal. Y de noche, a cada momento, cuando salía de mis sueños lleno de indefinible angustia, era tan solo para sentir el aliento tibio de la bestia sobre mi rostro y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí y que parecía eternamente posada en mi corazón. Bajo tales tormentos sucumbió lo poco que había de bueno en mí. Infames pensamientos se convirtieron en cotidianos, los más sombríos, los más infames de todos los pensamientos. Mi habitual tristeza se acrecentó hasta hacerme aborrecer a todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo, no se quejaba nunca. Ella era mi paño de lágrimas, de confianza, la más paciente víctima de las repentinas, frecuentes e indomables expansiones de una furia a la que ciertamente me abandoné desde entonces. Un día decidí bajar al sótano para un quehacer doméstico por los agudos peldaños de la escalera por las cuales me seguía el gato, y haciéndome tropezar con un peldaño me exasperó hasta la locura. Me apoderé de un hacha y, olvidando en mí el furor, el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal que hubiera sido mortal si hubiera alcanzado como quería, pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rabia más que diabólica me produjo esta intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente, sin exhalar siquiera un gemido. Realizado el horrible asesinato, inmediata y resueltamente procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta de que no podía hacerlo desaparecer de la casa ni de día ni de noche sin correr el riesgo de que se enteraran los vecinos. Saltaron mi mente varios proyectos. Pensé por un instante en fragmentar el cadáver y arrojar al suelo los pedazos. Resolví después cavar una fosa en el piso de la cueva. Luego pensé arrojarlo al pozo del jardín. Cambié la idea y decidí embalarlo en un cajón como una mercancía en la forma de costumbre y encargar a un mandadero que se lo llevase de casa. Pero por último me detuve ante un proyecto que consideré el más factible. Me decidí a emparedarlo en el sótano, como se dice que hacían en la Edad Media los monjes con sus víctimas. La cueva parecía estar construida a propósito para semejante proyecto. Los muros no estaban levantados con el cuidado de costumbre y no hacía mucho tiempo había sido cubierto en toda su extensión por una capa de yeso que no dejó de endurecer la humedad. Por otra parte,
había un saliente en uno de los muros producidos por una chimenea artificial o especie de hogar que quedó luego tapado y dispuesto. De la misma forma que el resto del sótano, no dudé que sería más fácil quitar los ladrillos de aquel sitio, colocar el cadáver y emparedarlo del mismo modo, de forma que ninguna mirada pudiese descubrir nada sospechoso. Estaba plenamente en lo cierto. Ayudado por una palanca, separé sin dificultad los ladrillos, y habiendo luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior, lo sostuve en esta postura hasta poder establecer sin gran esfuerzo toda la fábrica a su estado primitivo. Con todas las precauciones imaginables me procuré una amargasa de cal y arena, preparé una capa que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí escrupulosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé vi que todo había resultado perfecto, la pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con el mayor cuidado barrí el suelo y recogí los escombros, mirando triunfalmente en torno a mío, y me dije: por lo menos aquí mi trabajo no ha sido infructuoso. Mi primera idea entonces fue buscar al animal que fue causante de tan tremenda desgracia, porque por fin estaba decidido a matarlo. Si en aquel momento hubiera podido encontrarle, nada hubiese evitado su destino. Pero parecía que el artificioso animal, ante la violencia de mi cólera, se había alarmado y procuraba no presentarse ante mí. Imposible describir o imaginar la intensa, la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la detestable criatura. En toda la noche se presentó, y esta fue la primera que gocé desde su entrada en la casa, durmiendo tranquila y profundamente. Sí, dormí con el peso de aquel asesinato en mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no vino. Sin embargo, como un hombre libre, respiré una vez más en su terror. El monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares. Ya no volvería a verle, nunca. Mi dicha era infinita. Me inquietaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. Inicióse una especie de sumario que apuró poco las averiguaciones. También se dispuso un reconocimiento, pero naturalmente nada podía descubrirse. Yo daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día, después de haberse cometido el asesinato, se presentó en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación del local. Sin embargo, confiado en lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que les acompañase en sus pesquisas. Fue explorado hasta el último rincón. Por tercera o cuarta vez bajaron por último a la cueva. No me alteré lo más mínimo. Como el de un hombre que reposa la inocencia, mi corazón latía pacíficamente. Recorrí el sótano de punta a punta. Crucé los brazos sobre mi pecho y me pasé indiferente de un lado a otro, plenamente satisfecho. La policía se disponía a abandonar la casa. Era demasiado intenso el júbilo de mi corazón para que pudiera reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra tan solo a modo de triunfo y hacer doblemente evidente su convicción con respecto a mi inocencia. Señores, dije por último, cuando los agentes subían la escalera, es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa construida. Apenas sabía lo que hablaba en mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado. Puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. ¿Estos muros se van ustedes, señores? Estos muros están construidos con una gran solidez. Entonces, por una fanfarronada frenética, golpeé con fuerza con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique tras el cual yacía la esposa de mi corazón. Que por lo menos Dios me proteja y me libre de las garras del demonio. Apenas hube hundido en el silencio el eco de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Era primero una queja, velada y encontrada, como el sollozo de un niño. Después, enseguida, se hinchó en un prolongado, sonoro y continuo, completamente anormal e inhumano. Un alarido, un aullido, mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno.
horrible armonía que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación. Sería una locura expresaros mis sentimientos. Me sentí desfallecer y, tambaleándome, caí contra la pared opuesta. Durante un instante se detuvieron en los escalones los agentes. El terror los había dejado atónitos. Un momento después, 12 brazos robustos atacaron la pared, que cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció rígido a los ojos de los circundantes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando, el único ojo se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entrega hoy al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba, a aquel odioso y demoníaco gato negro.